Buenas noches, ¿cómo están? Igualmente, qué gusto saludarlos, qué bonito verlos hoy sábado acá. A los que no he podido saludar, bienvenidos. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con Josué capítulo 15. Josué capítulo 15. La semana pasada Checho nos habló de Josué capítulo 14. Y esta semana vamos a ver Josué capítulo 15. Entonces vaya abriendo su Biblia en Josué capítulo 15. Estamos en esta serie, ¿verdad? Nada más para recordarnos, esta serie donde estamos estudiando todo el libro de Josué. Ya vamos bastante avanzados, vamos progresando bastante bien y nos empiezan a tocar algunos capítulos interesantes. Interesantes porque vamos a ver muchos nombres raros, muchas reparticiones de tierra y a veces parece que uno lee el texto y uno dice, ¿qué vamos a aprender de ese texto? Si son solo nombres de tierras, ¿qué vamos a aprender de ese texto si son solo nombres de ciudades? Pero en cada uno de ellos, por lo menos en el 15, del 15 al 19, nos vamos a encontrar al menos dos momentos muy importantes que los autores han deseado destacar en medio de la repartición de las tierras. Entonces, hoy vamos a ver eso. Hoy vamos a estudiar Josué capítulo 15 y nos vamos a topar con tres momentos muy destacados en el texto. En medio de la repartición nos vamos a encontrar con tres momentos que son fundamentales y que vamos a extraer algunos principios para nuestra vida el día de hoy. Le he llamado a esta serie Inquilinos Peligrosos. Yo no sé si usted en algún momento ha alquilado casa, le ha alquilado a alguien o ha alquilado para usted o ha conocido a alguien que alquila casa. A veces uno se arriesga, ¿verdad? A ver a quién le está alquilando la casa y es peligroso. Les voy a contar una historia. Hace bastantes años, ya no me acuerdo como cuánto, pero yo creo que todavía yo no me había ni casado, como hace 12 años, 10 años tal vez. Mi tío remodeló lo que era la casa de mi abuela y alquiló una parte de ella. Y la alquilaba a varias personas y en un momento le alquiló a un muchacho que llegó por ahí y nosotros no lo conocíamos, nadie lo conocía. Esta casa queda a la par de la casa de mis papás. Entonces digamos que está la casa de mi abuela, la casa de mis papás y en medio remodelaron una parte ahí de la casa de mi abuela y era una casita pequeña, prácticamente una sala, cocina, baño y un cuartito, ¿verdad? Muy, muy pequeño y era lo que se alquilaba. Entonces le alquilaron a una persona y nosotros no sabíamos quién era. Nosotros veíamos el carro y no sé qué. La cuestión es que yo venía, no me acuerdo dónde, pero iba para mi casa. Y cuando yo iba para mi casa, veo que hay un retén de policías y veo el carro del vecino. Y yo dije, agarraron al vecino de ese apartamento, lo agarraron y yo dije, qué raro. Estaba ahí, yo me acuerdo que pasé por ahí, yo rayé y lo tenían ahí esposado contra el carro 3 o 4 policías. Y yo llegué a mi casa y lo primero que le dije a mi mamá fue, mami, agarraron al vecino, agarraron al inquilino de acá. Y mi mamá se preocupó un montón, se espantó un montón y nos fuimos a meter a la casa del inquilino a ver si es que había algo, ¿verdad? La cuestión es que nos metimos y abrimos, porque no sé por qué, seguro mami por caso de emergencias tenía llave o algo. Entramos y no había nada en la casa. No había absolutamente nada, no había muebles, no había sillones, no había absolutamente nada. Pero les voy a contar, había un saco así gigante de marihuana. Gigante así en el piso. Y nada más había eso. Mi mamá entró en pánico, ¿verdad? Me acuerdo que lo primero que hicimos fue llamar a mi tío, decirle, por favor venga, llame a la policía, haga algo, pasó esto. Ya él resolvió, se llamó a la policía y demás, y se hizo lo que tenía que hacer. Pero ahí uno aprende que hay que tener muchísimo cuidado cuando uno alquila, porque pueden haber inquilinos muy peligrosos. Y el texto que vamos a ver hoy nos habla de eso específicamente, de la amenaza que representa tener inquilinos peligrosos en su propia tierra. Entonces, voy a leerles el texto de Josué 15
ténganme paciencia porque hay algunos nombres extraños que me va a costar decir, y tal vez va a sonar muy repetitivo, pero después vamos a sacar, no quiero como dejar de leer todo el texto y decir como, bueno, ahí está el texto, voy a extraer solo estos 3 versículos, no quiero leerlo igual todo, y al final voy a extraer 3 porciones que son las más relevantes, que por lo menos yo he extraído para la enseñanza de hoy. Entonces, les leo para ustedes. Dice Josué capítulo 15. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá conforme a sus familias. Llegaba hasta la frontera de Edom hacia el sur, hasta el desierto de Sin al extremo sur. Su límite al sur se extendía desde el extremo del mar Salado, desde la bahía que da hacia el sur, y seguía por el sur hacia la subida de Acrabim y continuaba hasta Sin. Entonces subía por el lado sur de Cades Barnea, hasta Esrón, y subía hasta Adar y volvía a Carca. Después pasaba por Asmón y seguía hasta el torrente de Egipto, y el límite terminaba en el mar Mediterráneo. Este será el límite sur para ustedes. El límite oriental era el mar Salado, hasta la desembocadura del Jordán. El límite por el lado norte era desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán. Entonces el límite subía hasta Bet Ogla y seguía al norte de Bet Arabá y subía hasta la piedra de Boán, hijo de Rubén. El límite subía hasta Debir, desde el valle de Acor, y volvía hacia el norte, hacia Gilgal, que está frente a la subida de Adumín, al sur del valle, y seguía hasta las aguas en Semes y terminaba en Rogel. Después, el límite subía por el valle de Ben Hinnom hasta la ladera del Jebuseo al sur, es decir, Jerusalén, y subía hasta la cumbre del monte que está frente al valle de Hinnom hacia el occidente, que está al extremo del valle de Refaim hacia el norte. Desde la cumbre del monte, el límite doblaba hacia la fuente de las aguas de Neftoa y seguía hasta las ciudades del monte Efrón, girando hacia Baala, es decir, Kiriat Jearim. De Baalá, el límite giraba hacia el occidente, hasta el monte Seir, y continuaba hasta la ladera del monte Jearim al norte, es decir, Quesalón, y bajaba a Bet-Semes y continuaba por Tima. El límite seguía hasta el norte por el lado de Cron, girando hacia Sicrón, y continuaba hasta el monte Baala, seguía hasta Jabneel y terminaba en el mar. El límite occidental era el mar Grande, es decir, su costa. Este es el límite alrededor de los hijos de Judá conforme a sus familias. Y Josué dio a Caleb, hijo de Jefone, una porción entre los hijos de Judá, según el mandato del Señor a Josué, es decir, Kiriat Arba, siendo Arba el padre de Anac, es decir, Hebrón. Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Ahimán y Talmai, hijos de Anac. De allí subió contra los habitantes de Debir. El nombre de Debir antes era Kiriat Sefer. Y Caleb dijo, al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Otoniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, la tomó y él le dio a su hija Axa por mujer. Cuando ella vino a él, la persuadió a que pidiera un campo a su padre. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué quieres? Dame una bendición, respondió ella. Ya que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Y él le dio las fuentes de las regiones altas y las fuentes de las regiones bajas. Esta es la herencia de la tribu de los hijos de Judá conforme a sus familias. Las ciudades al extremo de la tribu de los hijos de Judá hacia la frontera de Edom en el sur fueron Casbel, Edgar, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Azor, Itnán, Sif, Telem, Bealot, Azor Adata, Keirot Esrón, es decir, Azor, Amam, Sema, Molada, Azar Gada, Esmón, Betpelet, Azar Sual, Berseba, Bisotia, Baalá, Lim, Esem, Eltolat, Kesil, Orma, Siclac, Madmana, Sansana, Leabot, Silim, Aim, Rimón, en total 29 ciudades con sus aldeas. En las tierras bajas, Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saharaim, Aditaim, Gedera, Gederotaim, 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Adasa, Migdalgat,
Dileán, Mispa, Joctel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamán, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naama, Maceda, 16 ciudades con sus aldeas. Libna, Ester, Asán, Gifta, Asena, Nesib, Keilah, Aksib y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus pueblos y sus aldeas, desde Ecrón hasta el mar, todas las que estaban cerca de Asdod con sus aldeas. Asdod, sus pueblos y sus aldeas. Gaza, sus pueblos y sus aldeas, hasta el torrente de Egipto y el mar grande y sus costas. Y en la región montañosa, Samir, Hatir, Soco, Dana, Kiriat, Sana, es decir, Debir, Anab, Estemoa, Anib, Gosén, Olón y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas. Arab, Duma, Esan, Hanub, Bet, Tapúa, Afeca, Umta, Kirat Arba, es decir, Hebrón y Sior, 9 ciudades con sus aldeas. Maón, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Jogdeam, Sanoa, Caín, Gibea y Timna, 10 ciudades con sus aldeas. Alul, Betsur, Gedor, Marat, Bet-Anot, El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, es decir, Kiriat Jarim y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Bet-Arabá, Midín, Secaca, Nipsan, la ciudad de la sal, y Engadi, 6 ciudades con sus aldeas. Pero a los jebuseos, habitantes de Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron expulsarlos. Por tanto, los jebuseos habitan hasta hoy en Jerusalén con los hijos de Judá. Ese es el capítulo 15. Cuando yo escucho a mi hija que está aprendiendo a hablar, habla parecido a todo esto que acabo de decir. Entiendo la mitad de las cosas. Exactamente. Estaba leyendo yo este texto y tuve que leerlo como 300 veces. Así que fue un trabalenguas para encontrar, ¿verdad?, los puntos más relevantes. Y yo creo que en medio de tanto nombre, a veces uno se salta estos pasajes. Porque uno dice, son solo nombres, me lo salto todo, ¿verdad? Pero vamos a estudiar 3 joyitas que hay ahí en medio de estos 3 pasajes muy bonitos que tienen que ver con lo que les decía al principio, inquilinos peligrosos. La primera joya que nos encontramos es la de Caleb. El texto nos habla de Caleb y nos lo encontramos en Josué capítulo 15, del versículo 13 al versículo 15. El texto es una repartición de tierras, ¿verdad? Es claramente una repartición de tierras. Esto funcionaba como un registro de propiedad. ¿Okay? Lo que estaba escrito acá es muy importante, tal vez para nosotros es irrelevante, pero yo estoy seguro que el registro de propiedad de su casa es importante para usted y usted lo necesita tener a mano. Y si un abogado aparece o alguien le quiere quitar a usted la casa, usted saca el registro de propiedad y con eso usted está amparado para que nadie le quite su casa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que representa esta escritura para los que están ahí. Es la escritura de su casa, es el título de propiedad, es lo que los hace comprobar que de verdad esas tierras pertenecen a los que están ahí y que no es que ellos las tomaron porque sí, ni que irrespetaron al pueblo, ni que están en desobediencia, sino que están cumpliendo y están siendo obedientes a las tierras que se les asignaron a ellos como tribu. Y hoy tenemos una tribu muy particular, que es la tribu de Judá. Entonces estamos viendo cómo a la tribu de Judá, una tribu muy importante, una tribu que representa mucho, una tribu de donde vendría el Mesías, se le ha asignado a esta tribu cuáles son las tierras que le corresponden. Entonces, ese es el escenario en el que estamos. Y en medio de ese escenario, dice Josué que a Caleb se le asignaron tierras dentro de las tierras de la tribu de Judá, tal cual como el Señor le había dicho a Josué que hiciera, ¿verdad? Entonces dice el texto en Josué 15, versículo 13 al 15, y Josué dio a Caleb, hijo de Jefone, una porción entre los hijos de Judá, según el mandato del Señor a Josué. Es decir, Kiriat Arba, siendo Arba el padre de Anac, es decir, Hebrón. Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac. De allí subió contra los habitantes de Debir, y el nombre de Debir antes era Kiriat Sefer. Entonces, básicamente aquí lo que nos está diciendo es, bueno, dentro de todas las tierras, hay unas tierras que tienen el título de propiedad que corresponde a Caleb porque el Señor se lo había dicho así a Josué.
De hecho, la semana pasada Checho nos habló en Josué 14:15, que nos dio una pequeña introducción a esto, diciéndonos, ¿verdad? 14:15 dice, y el nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, pues Arba era el hombre más grande entre los anaseos. Entonces la tierra descansó de la guerra. Lo primero que quiero destacar acá es Caleb. Quiero hablar un poquito de Caleb. Caleb había sido este hombre que había ido como espía a observar la tierra. Caleb fue como espía a observar la tierra que el Señor les había prometido. Y cuando Caleb fue a observar la tierra, curiosamente fue a observar la tierra de Hebrón. Y lo vemos en Números 13:22. Dice el texto, y subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón, donde estaban, oiga los nombres, Ahimán, Sesai y Talmai, los descendientes de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes que Zoán en Egipto. Dice después, más adelante, en Números 13:33, vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac, que son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Este es el contexto. Caleb había sido uno de los espías que había regresado con un informe positivo, mientras que los demás espías habían dicho, son gigantes, no podemos contra ellos, nos van a matar, no hay nada que nosotros podamos hacer. Y toda la congregación le creyó a la mayoría de estos espías que a Caleb, que planteaba, vamos por la tierra, hay que conquistarla. Vamos por ella, el Señor nos la ha entregado, hay que conquistarla. Nadie le hizo caso a Caleb y entonces lloraron, se entristecieron y no conquistaron la tierra hasta muchísimo tiempo después. Ahora que son 40 años después de esa primera investigación que había hecho Caleb. Entonces llegamos a este escenario y nos topamos a un Caleb ya grande, a un Caleb que se dice que anda en los 83 años aproximadamente, y vemos a Caleb a esta edad conquistando a todos estos gigantes que eran temibles hace mucho tiempo para el pueblo. Dice, Caleb expulsó de allí a los mismos que había visto en Números 13:22, a Ahimán, a Sesai y Talmai, los descendientes de Anac, aquellos que los israelitas dijeron eran gigantes y no podemos vencer. A mí me encantó esta parte. Me encantó esta parte, porque yo no sé, yo pienso que Caleb dijo, yo quedé con la espinita de esos gigantes. Yo los espié hace 40 años, yo creía que los podíamos conquistar, el pueblo creyó que no, y ahí están todavía sin conquistar. Yo voy a ir por ellos, yo voy a ir por ellos, tal cual como Dios sí me lo había mostrado a mí hace 40 años, que yo quería conquistarlos. Y me encanta ese corazón que tiene Caleb. Caleb es alguien que siempre ha sido destacado por tener una fe que ve lo que el Señor tiene y no ve los temores y no ve los gigantes. Caleb es alguien que es valiente, es desafiante, es conquistador, es obediente, y además aquí vemos que no deja un pendiente sin resolver. Y eso me encanta como características que yo quisiera repetir, porque a veces nosotros tenemos gigantes alrededor, gigantes en nuestra vida que requieren ser derrotados con ese corazón que tiene Caleb, no con un corazón de pasividad, no con un corazón de vamos a ver qué pasa, no con un corazón de alguien más hágase cargo, no con un corazón de mejor no me muevo, mejor me quedo quietico, mejor hago caso al resto de la congregación que dijo que eran gigantes. No, Caleb va aquí con todo y dice, yo tengo esa espinita, yo tengo un cabo suelto, hubo una gente aquí que todo el mundo le temía, que además son gigantes, porque dice el texto que eran gigantes, no es como que en 40 años se encogieron. Y Caleb decide ir a conquistar esta tierra. Y no solo decide conquistarla, sino que verdaderamente la conquista y expulsa a los hijos de Anac, a los gigantes que todos temían. Es demasiado bonito esto. Y es el primer punto que yo quiero traer. Vivamos en nuestra vida
en medio de las situaciones que nosotros tenemos, en medio de los problemas que parecen gigantes, en medio de los desafíos que a veces uno dice, yo no tengo la capacidad para hacer eso, yo no tengo la capacidad para conquistar eso, yo no tengo la capacidad para aplicar ese trabajo, yo no tengo la capacidad para emprender ese negocio, yo no tengo la capacidad de hacer eso con mis hijos, de hacer eso con mi matrimonio, de hacer eso con la iglesia, de hacer ese llamado o cumplir ese llamado que el Señor me está llamando a hacer, o irme al campo como misionero, o predicar en la esquina, o ir al bus a enseñar de Jesús, o hacer un discipulado con una muchacha de la iglesia. Yo no tengo esa capacidad. Y en vez de quedarnos viendo ese gigante y temblar ante ese gigante, que no importa si han pasado 40 años, o han pasado 10, o han pasado 5, o han pasado meses, que ese pendiente que el Señor despertó en su corazón, usted hoy decida derrotarlo, que usted hoy decida conquistarlo. Porque yo sé que muchas veces el Señor nos ha llamado a cosas y nosotros las dejamos ahí y nunca los hacemos por X o Y razón, y decimos, ya yo estoy muy viejo para eso, o ya eso se me pasó, o ya eso no tengo por qué hacerlo. Pero probablemente si el Señor lo despertó en algún momento en nuestro corazón es porque Él quería que lo hiciéramos. Tal vez Él quería que fuéramos de bendición para alguien en algún momento específico. Y tal vez ya no sea esa persona, pero puede ser que sea de la misma manera en la que hoy podamos servir, en la que hoy podamos ayudar, en la que hoy podamos conquistar un propósito que Dios tenga para nosotros. Entonces lo animo a eso. Lo animo a que hoy usted tenga un corazón valiente, un corazón desafiante, un corazón conquistador, que no se queda de brazos cruzados, pero que sobre todo es obediente a lo que el Señor ha puesto en su corazón. Y que usted no se deja llevar por el tamaño del problema, sino que piensa más en el tamaño del Dios que camina con usted. El segundo punto muy bonito que veo en este texto es en los versículos siguientes, donde continúa hablando de Caleb. Y dice, y Caleb dijo, al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Otoniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, la tomó y él le dio a su hija Axa por mujer. Aquí veo esto, y es que Caleb no solamente fue y conquistó una tierra, sino que había otra tierra que debía conquistar, sin embargo él decide no conquistarla, pero no la deja ahí en vano, porque él entiende la importancia de conquistar todas las tierras que el Señor les había dicho. Y vea que plantea un desafío y dice, bueno, esta tierra hay que conquistarla, yo no la voy a conquistar, pero no la voy a dejar ahí en manos de nadie. No la puedo conquistar yo, tal vez por edad, tal vez por cansancio, tal vez porque Caleb solo quería sacarse la espinita con los gigantes, no sabemos la razón, pero el punto es que una de las tierras que también le podía corresponder, él dijo que alguien venga y la conquiste y yo lo recompensaré con mi hija como su mujer. Entonces vemos acá, una vez más, no dejar esos cabos sueltos, ser responsable con lo que el Señor le ha pedido, y aparece otro personaje que es Axa, ¿verdad? Otoniel y Axa. Otoniel, el hombre que conquista la tierra, que es valiente para conquistar esta tierra, que hace lo que tiene que hacer, no sé si porque le gustaba Axa, porque estaba enamorado de Axa, o simplemente porque fue muy valiente, pero se animó y ahora tiene esposa, tiene tierra, y no solamente eso, le dice a su mujer, vaya y pídale a su tata que nos dé otra tierra. Vaya y pídale a su papá que nos dé otra tierra. Y dice el versículo 18, entonces ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué quieres? Esta expresión se bajó del asno es una representación como de humillarse delante de alguien más, en solicitud de algo, ¿verdad? Entonces ella se humilla delante de su padre y ella le dice, ¿qué quiere? Y él le dice, dame una bendición, respondió ella. Ya que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Y dice, él le dio las fuentes de las regiones altas y las fuentes de las regiones bajas. Aquí quiero destacar un par de cositas que pueden ser muy sencillas, pero que también son muy valiosas en el contexto. Lo primero que me gusta es ver que Axa se parece a su tata. Es valiente como su papá, tiene esa misma valentía de decir, yo le voy a ir a pedir a mi papá esa tierra. No es como alguien temeroso que dice, no, yo me quedo calladito, yo no lo hago. Para ellos, para Otoniel y para Axa, era importante no solamente tierras de desierto, sino tierras donde hubieran fuentes de agua. Y para Axa fue
humillarse delante de su padre y pedirle a su padre que la bendijera con tierras. Y lo otro que me gusta mucho de Axa es que veo a alguien aquí que valora la herencia de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque ella comprende el significado de la tierra. Si no, no lo pediría. Ella comprende lo que significa que Dios les haya dado una tierra. Ella comprende lo que significa pedirle una tierra a su papá. En medio de un contexto donde vemos a algunos israelitas que dejaron las tierras a la libre, que dejaron las tierras para que siguieran viviendo los cananeos, los amorreos, las dejaron a la libre, pero acá vemos el valor de alguien que dice, para mí es importante esto, y yo creo que a veces a nosotros nos pasa que vemos las cosas de Dios como tan rutinarias que dejamos de apreciar las cosas buenas que Dios nos da. Y aquí vemos a Axa valorando esa herencia de Dios, valorando la tierra, valorándola a tal punto de decir, ya me diste algo, pero bendíceme con más tierra. Bendíceme con más tierra. Y lo otro que veo es a un padre que se comporta como un buen padre y que es generoso. Porque vea que ella le dice, dame también fuentes de agua, y no solamente le da una fuente de agua, le dice, le dio las fuentes de las regiones altas y las fuentes de las regiones bajas. Caleb está siendo muy generoso y me hizo recordar cuando Jesús le dijo a las multitudes, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos les dará cosas buenas a los que lo pidieron. Vemos acá una relación muy sencilla de papá e hija, donde su hija le pide una bendición a su padre y su padre se la da duplicada, con generosidad, con ganas de dársela, no refunfuñando, ni quejándose, ni negándoselo. Y yo creo que así es el Señor con nosotros. El Señor es bueno y nos da cosas buenas y a veces nosotros no las vemos y a veces no las valoramos y a veces pensamos que lo que Dios nos da no es tan bueno. Ay, esta casa que me diste tan feilla, tan pequeñilla. Ay, este carro que ni sirve. Ay, este trabajo. Y nos pasamos quejando y quejando y quejando y quejando de las cosas que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado cosas buenas, muy, muy buenas, que a veces nosotros no las valoramos o que a veces nosotros, por estar pensando en lo que otro tiene, pensamos que lo otro es mejor que lo que nosotros tenemos. Y la tercera joya que me encuentro en este texto es la del último pasaje. Dice el último pasaje, pero a los jebuseos, habitantes de Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron expulsarlos. Por tanto, los jebuseos habitan hasta hoy en Jerusalén con los hijos de Judá. Josué hace una repartición. El texto nos explica toda la repartición. Y en las reparticiones y ciudades nos comenta que todas estas ciudades fueron tomadas por la tribu de Judá. Pero hay una ciudad que no pudieron tomar y es Jerusalén. La tierra de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, se quedó en manos de los jebuseos, habitantes que ya estaban ahí, que debían expulsar y que ellos no pudieron expulsar. Entonces, los jebuseos se quedan como inquilinos en medio de la tierra que le corresponde a Israel. Inquilinos de Jerusalén en medio de la tierra de Jerusalén. Entonces, imagínense esto, ¿verdad? Es toda una nación que ha ido conquistando tierras que el Señor les ha entregado, pero hay un punto, un foco dentro de esa nación muy importante que es Jerusalén, que está lleno de extranjeros, lleno de extranjeros. Y uno diría, bueno, ¿cuál es el problema? Parece no haber nada malo. Bueno, les voy a contar que esto es un serio problema y hay 3 consecuencias terribles de esto. El primer problema es que esto representa un acto de desobediencia a lo que Dios había mandado. Este es el primer problema. Dios los envió a expulsar a todos. A expulsar a todos. Y ya vamos a ver por qué. A veces uno piensa que el Señor tiene mandatos que no hacen sentido. A veces uno piensa que el Señor le dice a uno, no robarás, y uno dice, ay, ¿qué tiene de malo robar? O el Señor le dice a uno, no sé,
que cualquier cosa, no todo me es lícito, más no todo me conviene, y lo invita a uno a no hacer cosas que uno dice, eso no es bueno, pero uno a veces piensa que es cualquier tontera y que no va a pasar nada. Y aquí vemos que hay graves consecuencias cuando nosotros desobedecemos. Graves consecuencias. A veces nosotros pensamos, esto es chiquitito y este acto de desobediencia no significa mucho. No pasa nada cuando desobedezco, porque por si Dios no está lanzando un rayo y me va a partir en dos en este momento. A veces pensamos, no pasa nada si no saco a los jebuseos. Eso pensó Jerusalén, eso pensó Israel. No pasa nada si no sacamos a los jebuseos. No pasa nada si yo peco. No pasa nada si yo vivo en pecado. Pero quiero decirle que el pecado siempre daña. Siempre. El pecado siempre destruye. El pecado siempre distorsiona el diseño de Dios. Y el pecado siempre termina en muerte. Por más pequeño que parezca. Y por más cómodo que usted esté viviendo en ese pecado. Este pecado de Israel trajo, dije 3, pero son 4 consecuencias terribles para el pueblo. Y repito, y quiero que lo vea con el peso que tiene. Una decisión que hoy parece cualquier cosa, tiene 4 consecuencias muy terribles. La primera, siendo esta ciudad una ciudad entregada por Dios, se convirtió en una ciudad de extranjeros paganos. Dice Jueces capítulo 19, versículo 10 al 12. Pero el hombre, ojo esta historia, el hombre no quiso pasar la noche, así que se levantó y partió y fue hasta un lugar frente a Jebús, o sea, donde están los jebuseos, es decir, Jerusalén. O sea, un hombre israelita no quiso pasar la noche, se levantó y partió y pasó frente a Jerusalén. Y estaban con él un par de asnos aparejados. También con él estaba su concubina. Cuando estaban cerca de Jebús, o sea, de Jerusalén, el día casi había declinado y el criado dijo a su señor, te ruego que vengas, nos desviemos y entremos en esta ciudad de los jebuseos y pasemos la noche en ella. Pero su señor le dijo, no nos desviaremos para entrar en la ciudad de extranjeros que no son de los israelitas, sino que iremos a Gibea. Vea qué terrible. Es una ciudad que era de los israelitas. Y ahora ni siquiera pueden entrar. Es Jerusalén. Y vea que ellos dicen la tierra de Jebús. Ni siquiera el nombre pudieron quitarle. Sigue siendo una tierra de extranjeros, sigue siendo una tierra a la que no pueden entrar, sigue siendo una tierra a la que no quieren entrar tampoco. Entonces, una tierra que Dios les había dado, hoy es una ciudad de extranjeros que no les permiten ni siquiera pasar la noche en ella. Y esta es la primera consecuencia terrible. La segunda consecuencia en Jueces capítulo 3, versículos 5 al 6 dice, los habitantes, los israelitas habitaron entre cananeos, hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Y escuche la consecuencia grave. Estos, de estas ciudades, ¿verdad?, tomaron para sí a sus hijas por mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Las hijas de los israelitas se casaron con los jebuseos y los jebuseos hicieron que terminaran adorando a los dioses paganos y no al Dios verdadero que les había dado la tierra. Segunda consecuencia de haberlos dejado entre ellos. Ahora estamos empezando a tener una generación perdida, una generación que ya no conoce a Dios, una generación que está adorando a otros dioses, una generación que está viviendo como vivían los pueblos de antes porque no tuvieron la capacidad de expulsarlos. Tercera consecuencia, en 2 Samuel capítulo 5 versículo 6 dice, y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén para atacar a los jebuseos, a los habitantes de la tierra. Los jebuseos le dijeron a David, usted no entrará aquí, aún los ciegos y los cojos los rechazarán, pues pensaban, David no puede entrar acá.
400 años después es esto. Y la tierra sigue siendo de los jebuseos. A tal punto que se burlan del rey de Israel. Y le dicen, hasta los cojos y los ciegos los echan ustedes de aquí. Ese es el nivel al que llegó esto. Una tontería. Déjenlos ahí, no pasa nada. 400 años después se han adueñado a tal nivel que se burlan del rey más importante que tuvo Israel. Y la cuarta consecuencia es que vemos que el mandato que Dios había establecido para ellos se retrasó más de 400 años. 400 años, son 4 generaciones las que dejaron de ver lo que Dios había planeado. ¿Y qué es lo que Dios había planeado? Que Jerusalén fuera el centro de adoración de todo el pueblo de Israel. Dice Deuteronomio 12:5, sino que buscarán al Señor en el lugar que el Señor su Dios escoja de todas sus tribus, para poner allí su nombre, para su morada, y allí ustedes irán. Y después vemos en Crónicas, en otro pasaje, donde establece que Dios ha escogido a Jerusalén para ser su tierra, donde Él habitará. Entonces, vemos acá que hasta 2 Samuel 5:7, después de que ellos se burlan de David, dice el texto, no obstante, David conquistó la fortaleza, es decir, la ciudad de David. David conquistó Jerusalén 400 años después de lo que debió haber sido conquistada. ¿Qué quiero decir con esto? Y con esto voy cerrando. Lo que quiero decir, familia, es que así como los israelitas decidieron mantener en sus vidas y en sus tierras inquilinos peligrosos que parecían inofensivos, al tiempo se convirtieron en una amenaza que atrasó el propósito de Dios hasta 400 años. Hoy quiero preguntarle a usted si usted tiene inquilinos peligrosos, pequeños, viviendo en sus vidas que dejamos ahí y que parecen que son inofensivos hasta que crecen y se apoderan de todo lo que hay en su corazón. Si hay inquilinos peligrosos en su vida que están conquistando sus generaciones, conquistando su vida y hasta burlándose de usted, de que usted no puede vencerlos. Y que hoy en día están retrasando lo que Dios ha planeado para su vida. Y lo que yo veo en este texto y lo que he visto en todo Josué es que esos inquilinos peligrosos no se vencen con pasividad. Se vencen con el corazón que tiene Caleb. Se vencen con violencia, diciendo hasta aquí, adiós. Porque si seguimos con esta pasividad de dejar jebuseos en nuestro corazón, jebuseos en nuestras relaciones, jebuseos en nuestros matrimonios, jebuseos en nuestro noviazgo, jebuseos en nuestra sexualidad, jebuseos en nuestras finanzas, nos estamos paseando en todo. Y aunque parezca que no, nos estamos paseando en los planes que Dios tiene para nuestras propias vidas, para nuestras familias y para nuestra iglesia. Y creemos que es un vacilón los mandatos que Dios nos pide. Entonces aquí usted puede tomar la actitud de Israel de dejar que estos inquilinos hagan con su vida lo que quieran. O usted puede tener el corazón de Caleb y decir, estos inquilinos son gigantes, pero yo les tengo ganas hace un rato de volármelos. Se van de aquí ya. Se van de aquí ya. Y yo creo que más allá, y con esto termino, más allá de ver el corazón de Caleb, más allá de ver la conquista de Caleb, nosotros tenemos que ver la conquista de Cristo. Porque la conquista de Cristo no fue pasiva. Porque la conquista de Cristo no fue a medias. El corazón de Cristo es valiente, es desafiante, es conquistador, es obediente y tampoco deja pendientes sin resolver. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 15.
y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Jesucristo hizo un espectáculo público de todos los poderes y autoridades que gobernaban los corazones de las personas. Esa es la violencia de la salvación de Cristo, que no es pasiva, no es a medias, no es tibia, no es suavecita. Arranca de raíz lo que tiene que arrancar. Arranca de raíz lo que tiene que arrancar. Y lo más hermoso de este texto, pero también lo más, es doloroso también, porque una vez más les recuerdo, los que dejaron que los jebuseos se adueñaran de Jerusalén son los de la tribu de Judá. De ahí debía venir el Mesías. Y esta tribu se dejó vencer. Se olvidó de lo importante. Pero cuando terminamos de leer toda la Biblia, nos encontramos un pasaje en Apocalipsis 5, en donde está Juan viendo las revelaciones de Dios. Y hay una parte donde él decía que había un libro maravilloso de la vida que nadie podía abrir. Y dice el texto, yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Y el versículo 5 dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira al león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. De esta misma tribu salió el conquistador. Este Jesucristo salió de esta tribu para conquistar lo que no había podido conquistar Israel. Salió de esta misma tribu que había sido desobediente para acabar con los gigantes que ellos habían dejado existir, con la idolatría, con el paganismo, con los dioses falsos que se habían levantado en el corazón de este pueblo. Y Jesucristo los destruyó en la cruz y despojó todo poder y toda autoridad que había sobre toda tribu, sobre todo Israel y aún hoy sobre nosotros y nuestros corazones. Entonces, cuando veamos este texto maravilloso, tenemos que reconocer la obra de Jesucristo. Pero tenemos que ver a Jesucristo como un modelo de vida. Y no solamente quedarnos con la asombrosa gracia, que sí es suficiente, pero es suficiente para que vivamos libres del pecado. Es suficiente para que no abusemos de ella. Es suficiente para que vivamos como el pueblo que tiene la herencia y que valora la herencia. Que vivamos como Axa y como Caleb, que dijeron, yo valoro la herencia de la cruz. Yo valoro la herencia de Dios. Yo valoro la salvación y vivo en obediencia y en consecuencia con la salvación que he recibido de Cristo. Y vivo valiente, desafiante, conquistador, obediente y sin dejar inquilinos peligrosos pendientes en mi vida que en cualquier momento pueden acabar con ella. Familia, en serio, no podemos convivir con el pecado. No podemos tomar café y jugo de tomate al mismo tiempo. Es asqueroso. Y así es la vida del cristiano que, sabiendo lo que ha hecho por él, sigue pecando como si nada pasara y se enorgullece de su pecado. Si usted hoy está viviendo en pecado, arrepiéntase hoy delante del Señor. No por temor, sino porque usted quiere expulsar esos jebuseos de su vida. Y dejar de que ellos estén conquistando lo que Dios ya conquistó, lo que Dios ya restauró, lo que Dios ya pagó. No sea tibio, no siga medias. No crea que en un mes lo voy a resolver. No crea que eso solito se va a quitar. Hágalo hoy, hágalo ya. Porque es mejor
arrancar de raíz, cortarme la mano si es lo que me está haciendo pecar, que no entrar en el reino de Dios, dijo Jesucristo. Es mejor arrancar el ojo que me hace pecar que no entrar en el reino de Dios. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti con mucho temor, reconociendo, Señor, que necesitamos arrepentirnos, que tiene que haber arrepentimiento genuino en nuestros corazones. Un arrepentimiento que diga: no vuelvo a permitir que estos inquilinos peligrosos vivan en mi corazón. No vuelvo a permitir que los jebuseos se instalen en mi corazón, porque mi corazón es un templo de adoración al Rey de Reyes. Y hoy, por estar metido en estos enredos, no está siendo un templo de adoración al Rey de Reyes. Hoy, por estar viviendo en pecado, conviviendo con el pecado, sin ser agresivo con el pecado, ni violento con el pecado en mi vida, estoy conviviendo con esto que está echando a perder mi familia, está echando a perder mi propósito, está echando a perder mi vida, está echando a perder mi matrimonio, está echando a perder a mis próximas generaciones. Señor, yo no quiero que mis hijos repitan el patrón que yo estoy viviendo ahorita. Yo no quiero que mis hijos, yo no quiero que mis mejores amigos, yo no quiero que las personas que amo vivan como yo estoy viviendo en este momento. Señor, te pido que tu Espíritu Santo me fortalezca y me muestre cuáles son los jebuseos que tengo que expulsar. Señor, trae arrepentimiento a nuestros corazones. Quita la coraza y la dureza que hay en nuestros corazones. Quita el callo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, al que ya no le duele pecar. Quita ese pensamiento de nuestro corazón de: ay, de por sí me vas a perdonar. Ay, de por sí no pasa nada. Ay, esto es muy pequeño y yo lo tengo controlado. Quita de mí ese pensamiento, Señor. Porque los israelitas tenían pensado que tenían controlados a los jebuseos, sin darse cuenta que pronto ellos los iban a controlar y hasta burlarse de ellos, Señor. Señor, quita de mí ese pensamiento de que yo puedo convivir con el pecado y controlarlo. Necesito que lo mates y lo saques de mi vida, Señor. Necesito que mates el pecado y que lo saques de mi vida, Señor, porque tu obra en la cruz hizo eso. Y yo creo que para eso viniste a vivir en medio de nosotros, para eso moriste en esa cruz y para eso resucitaste. Para que yo no fuera más esclavo del pecado y viviera libre del pecado y de la condenación del pecado, que es la muerte. Señor Jesús, revélame, Señor, qué es lo que tengo que cortar de mi vida para no seguir viviendo así. Revélanos, Señor, para que podamos ser obedientes. Revélanos para que vivamos como luz y sal. Señor, que nadie de aquí crea que esté firme, sino que todos pongamos nuestras barbas en remojo para evaluar en dónde no estamos caminando en santidad. Y hoy tenemos que tomar decisiones fuertes para vivir en santidad. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos renueves, que nos restaures, que nos cambies. En tu santo nombre.